Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y muy buenas tardes. Comenzamos una semana importante en nuestra comunidad en todo lo que se refiere a las restricciones en relación con la alerta sanitaria en la que nos encontramos. Este mediodía hemos conocido algunas de las novedades, restricciones hasta el próximo 18 de diciembre. El 2 de diciembre se pueden flexibilizar todo lo que tiene que ver con los aforos y quizá a partir del 26 de noviembre podrían abrir las terrazas en la hostelería. Tenemos ya reacciones del sector de la hostelería en Navarra, pero queremos profundizar en todo esto. Ha descendido de forma notable el número de casos de coronavirus, aunque se registran 8 fallecimientos por esta causa, por la COVID-19. En nuestra tertulia de análisis vamos a tratar de ver la luz acerca de este asunto que desde luego nos mantiene con muchísima precaución y con preocupación también en Navarra. Pero también los presupuestos y el acuerdo del Partido Socialista con EH Bildu está en primera página informativa de esta semana. Lo comentaremos sin duda alguna en nuestra tertulia y también hemos invitado a la portavoz parlamentaria de Izquierda Esquerra, Marisa de Simón, con quien vamos a ver las características fundamentales de estas grandes cuentas desde la óptica de Izquierda Esquerra. A partir de ahí, sin duda, conoceremos las valoraciones de los diferentes grupos parlamentarios en un día en el que también apelamos a la solidaridad. Es el mensaje que nos transmite la Fundación Banco de Alimentos, que comienza esta semana la gran recogida de alimentos desde el 16, hoy mismo hasta el próximo 21 de noviembre. Comenzamos. Postres tradicionales de Ulzama. Es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad y únicos en el mercado. Cuajada, helado, mousse, quesos, yogures, en un entorno privilegiado a orillas del río Ulzama. Nuestro ganado y nuestras ovejas son nuestro principal activo. Deliciosos postres naturales de Ulzama. Abrimos ya nuestro programa dando la bienvenida a nuestros 4 invitados de hoy, 3 invitados y la invitada Edurne Guino, con quien comenzamos ya este tiempo de análisis. ¿Qué tal, Edurne? Bienvenida. Muy bien, Arratsaldeon. Muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros. Edurne, con nosotros también Fermín Ciaurriz. ¿Qué tal, Fermín? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Nada, gracias esperando otro día poder decir algo, a ver si tiene interés. Seguro que sí, ¿eh? Vamos a mirar estas restricciones y estos movimientos, ¿no?, que se nos aportan ya para comenzar la semana, con todo el sector de la hostelería muy pendiente de los posibles cambios que establezca el Gobierno de Navarra. Sergio Gómez, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias también por venir al programa. Y Ángel Moleón, ¿qué tal estás, Ángel? Muy Bienvenido bien. También. Buenas tardes, gracias. Bueno, comenzamos con fuerza, como decimos, con la hostelería muy pendiente de los cambios, pero las restricciones se mantienen, como decimos, hasta el 18 de diciembre. Baja el número de contagios, pero es cierto que esa ola que puede llegar pandémica nos preocupa, y muy especialmente aquí en Navarra, donde hemos tenido una situación difícil, ¿no?, y que vamos atravesando paulatinamente. Edurne, ¿cómo valoras estas medidas que acaba prácticamente de aportar el Gobierno de Navarra a través de la consejera de Salud y el vicepresidente? Bueno, las 3 semanas que llevamos de medidas restrictivas más intensas, porque vimos que las anteriores no hacían efecto, estas últimas parece que están haciendo efecto ya en los casos diarios que vemos todos los días, pero aún faltan días y faltan semanas para que eso se note en el hospital, que seguimos ahí, estamos ya en la mesetilla, pero tal, y sobre todo en las UCIs, ¿no? Sabemos que con esta epidemia primero son los nuevos contagios, que esos son los que están bajando, después a las 2 o 3 semanas se nota para arriba o para abajo, en función de si abrimos la puerta o la cerramos, el número de ingresos en el hospital, y más tarde se nota en las UCIs y en las muertes, tristemente, ¿no? Entonces, en ese sentido, decir que por un lado nos produce alivio que después de 3 semanas las cosas vayan mejor, pero estuvimos muy mal. Yo creo que hubo que haber tomado medidas restrictivas antes, y de hecho yo lo que pediría desde luego es que criterios claros ahora que parece que se anuncia algo de desescalada, ¿no? Recordamos que la desescalada en verano fue terrible, fue demasiado rápida, y tenemos que aprender de lo vivido e intentar, pues en temas de hostelería, en temas de convivencia, en temas de fiestas, ahora hablamos de la Navidad, ¿no? No Navidad, no fiestas en verano, no, pero luego sí, entonces a nivel de contagios, ¿no? Entonces yo creo que de eso tenemos que aprender mucho, y a mí me gustaría que los criterios fueran claros, es decir, seguimos estando por encima de 500 casos por 100.000,
cuando el semáforo rojo en Europa se enciende con 250. Nos falta bajar a la mitad. O sea, si hemos estado en 200 casos al día, con 120 casos al día estaríamos en esos 250 casos a los 14 días por 100.000, ¿no? Para bajar el semáforo al naranja tendríamos que bajar a unos 25 casos al día en todo Navarra. Exacto, o sea que tendría que cambiar lo lejos muchísimo, que estamos aún, ¿no? Para estar en una zona un poco cómoda de decir, bueno, podemos sostener esto teniendo una buena atención hospitalaria, no solo a los pacientes COVID, sino también al resto de pacientes, que se restringe mucho cuando el hospital se llena con pacientes COVID. El horizonte, bueno, de momento no está cercano, ¿no?, a esos 25 casos, efectivamente, pero veremos a ver, ¿no?, si estas medidas que se siguen implementando y manteniendo en nuestra sociedad, a pesar de las dificultades que entrañan desde muchos aspectos, tienen su efecto, ¿no? Fermín, ¿cómo contemplas este planteamiento que nos ha ofrecido hoy el Gobierno, también con una ampliación de ayudas notable, o bueno, podemos decir que al menos son el doble de ayudas para el sector de la hostelería? Hablamos de 20 millones frente a los 10 anunciados. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo, empezando por este final, que el sector de la hostelería en este momento es un sector que está castigado de forma absolutamente, yo no sé si irracional, no puedo decir esa palabra, porque efectivamente, como decía Durnell, la situación es la que es, y todas las medidas que se tomen con unos criterios discrepantes de unas comunidades autónomas a otras, de unos expertos a otros. Es decir, yo creo que aquí hay una gran cantidad de discrepancia, de ideas distintas que al ciudadano de a pie pues le traen y nos traen pues con una confusión permanente. Es decir, en Madrid ha bajado también bastante el tema, y ya están la hostelería está abierta en gran parte, con unas horas, con unos días. Pero por eso digo que cuando se está viendo que esas medidas que teóricamente se tienen que tomar por gente y expertos conocedores de la situación van teniendo un cierto, bueno, pues van avanzando en el buen sentido, pues efectivamente tenemos que entender todos que hay que mantenerlas, incluso incrementarlas, pero tenemos que explicar a la ciudadanía y tenemos que transmitir a la ciudadanía que esto se hace sabiendo o conociendo que hay que cumplirlas a rajatabla, porque si no, no tendrían ningún sentido. Efectivamente, en Navarra hemos pasado épocas peores que las anteriores, que las actuales. Podemos tener momentos también más difíciles y, por tanto, todas las medidas yo no soy capaz de discutirlas, pero creo que se deben explicar con toda claridad y se deben decir por qué se hace esto y no lo otro, y por qué esto aquí puede funcionar y en otros sitios no puede funcionar. Ángel, desde luego las protestas de la hostelería se repiten, ¿no?, en nuestra comunidad y en diferentes puntos de nuestra comunidad. Es un sector que está sufriendo muchísimo, aumentan las ayudas, enseguida vamos a escuchar la valoración del sector de la hostelería, pero también cuál es el mensaje, ¿no?, que se puede plantear, cómo comprender esas medidas de cierre rotundo, podemos decir, de bares, de cafeterías. Ahí hay muchas opiniones diversas, ¿no?, si verdaderamente es excesivamente restrictivo o no. ¿Cuál sería una postura que se puede defender, ¿no?, al respecto? Bueno, yo creo que hoy mismo la consejera ha dicho que estuvimos al riesgo de ir a un confinamiento domiciliario. O sea, estábamos ya a punto de volver a lo de marzo y se tuvieron que tomar estas medidas, que la realidad es que han tenido un efecto en estas 2 semanas y pico, que hemos bajado de casi 600 y pico contagiados a los 144 de hoy. O sea, las medidas sabemos que son efectivas, y la hostelería, por supuesto, yo sí estaría en ese ámbito, también protestaría, porque son los mayores damnificados, pero sí que es verdad que ha habido ahora mismo un gobierno que ha escuchado, que se ha reunido con ellos y que ha puesto encima de la mesa unas ayudas de 20 millones de euros con la exención del IAE, y que creo que son medidas que van a mitigar un poco ese sufrimiento que están teniendo, y creo que por parte de la hostelería serán bien recibidas. Lo que tenemos muy bien claro es que no podemos volver a repetir los errores, que también lo ha dicho hoy la consejera, no podemos volver a tropezar con la misma piedra, y esta desescalada ya han anunciado que va a ser muy lenta, que va a ser muy pausada comparado con la que tuvimos el pasado verano, porque ya hemos aprendido, como digo, de esos errores o de ese no conocimiento de lo que podía pasar. Se prevé una tercera ola y no nos podemos permitir llegar a esa tercera ola en unos datos como los que tenemos ahora, y por lo tanto todas las medidas que se están tomando siempre son pensando en las personas, ¿no? Hay gente que está hablando de, es que hay que salvar las Navidades. No, las Navidades no sé si se van a salvar, lo que hay que salvar son las personas, y ese es el paso que se está dando, y que creo que poco a poco lo vamos consiguiendo, pero
insisto también lo mismo que ha dicho Fermín, que si la responsabilidad individual y colectiva, si la gente no se lo toma en serio, pues volveríamos otra vez a lo que no queremos. Por lo tanto, creo que el mensaje del Gobierno esta vez es bastante diferente, es pausa, vamos a ir tranquilos y vamos a ir abriendo poco a poco, siempre monitorizando esa curva de contagio. Sergio, es quizá la cara más amarga la que se está viendo por parte de la hostelería, en este caso por lo que está suponiendo el cierre de todo este sector, pero bueno, ¿cómo comprendemos las medidas y sobre todo, bueno, qué valoración no se puede hacer de ese plan de desescalada muy paulatina que plantea el Gobierno hoy mismo? Yo creo que estamos ya acostumbrándonos a que cuando las cosas van bien, el mérito es del Gobierno, y cuando van mal, las cosas son de los ciudadanos. Y yo creo que eso es muy perverso, es decir, las cosas van bien o van mal en función de todos, no de que si va bien el mérito es del Gobierno y si va mal la culpa es de los ciudadanos que hacemos no sé qué y no sé cuál. A mí hay dos cosas fundamentales que no me gustan de esta proyección, ¿no? Primero, el tema de la hostelería. En unas comunidades autónomas hay un régimen semiabierto o abierto con determinados horarios y aquí no. Y la bajada también es igual. Por lo tanto, es una medida que en principio parece que es inútil, que causa un daño terrible, y va a causar un daño terrible no solo a la hostelería, sino al empleo. Y ya nos está costando a todos los navarros 20 millones de euros. No es que el Gobierno de Navarra dé 20 millones de euros, es que entre todos los navarros les tenemos que dar 20 millones de euros, que es diferente. Y la segunda cuestión, que tiene que ver mucho con la forma de ser de esta tierra, que se llama Navarra, es que Navarra es pequeña, y que todos tenemos familiares o en Aragón, o en La Rioja, o en el País Vasco. Y que ya llevamos mucho tiempo sin poder, no solo ir a esas segundas residencias que muchos tienen, que van a tener las mismas medidas de seguridad que en nuestras casas, sino sin ver a esas familias, aunque sea en la calle, y saludarles. No te voy a decir darle un abrazo a una abuela, pero eso se está produciendo. Y el Gobierno de Navarra no está siendo sensible con esa realidad, porque, es decir, bueno, en Castilla y León puede ir de una provincia a otra sin ningún problema. En Castilla-La Mancha puede ir en Andalucía, pues en Andalucía no, porque hay un cierre perimetral de los municipios, pero hay que adaptarse a esa realidad que tenemos aquí. Y da lo mismo que una persona vaya a su segunda residencia, que puede ser en un caserío que está perdido en la cima del Gorbea, que no va a ver a nadie, y eso no tiene nada que ver con la restricción o con la expansión del COVID. Por lo tanto, yo creo que se está yendo a lo fácil, y alguna de las medidas fáciles ha surtido efecto, como la restricción horaria, que no se pueda salir entre las 6 de la mañana y las 11 de la noche. Pues eso es una restricción que ha surtido efecto, porque ha evitado otras muchas cosas y es fácilmente controlable. Pero las otras cuestiones yo creo que habría que analizarlas, y desde luego yo no comparto que se hayan extendido en este momento, porque podían haberse establecido de otra forma. Ya. Bueno, yo creo que es difícil saber qué medidas son más efectivas y cuáles no, cuando es el conjunto de medidas el que nos lleva a la situación que tenemos ahora. Es muy difícil regular caso por caso y situación por situación, lo urbano con lo rural. Ya en la primera época de la alarma ya se veía, ¿no?, que pueblos muy pequeñitos de 20 habitantes que salían a por el pan con la furgoneta que les subía el pan todo el rato, era un poco inconcebible el decir que tuvieran que estar dentro de casa. Es verdad, ¿no? Pero bueno, cuando haces un decreto y estás en una pandemia tan gorda, no es fácil poner la lupa en la cosa pequeñita, ¿no? Ahora mismo no es que no podamos salir de Navarra, es que no podemos entrar en el País Vasco, ni en La Rioja, y en Aragón, en muchos sitios tampoco. Es decir, que nosotros estamos confinados y los de alrededor también se han confinado más tarde porque les han crecido los datos más tarde, pero les han crecido igual. O sea, la ola que se esperaba para septiembre a nosotros nos llegó un poco antes y en el resto les ha llegado más tarde, ¿no? A mí me parece que de cara a la desescalada, eso que estamos planteando, esas medidas concretitas y tal, yo me gustaría que por lo menos con el tema de la hostelería, que es el tema clave y que es fundamental también para nuestra vida social y todo eso, a mí me gustaría un compromiso mayor, tanto de la propia hostelería como de los propios usuarios y usuarias de la hostelería, de usar la mascarilla siempre. Tú no puedes entrar en ninguna tienda en la que te dicen no puedes, ponte la mascarilla, porque sabes que te la tienes que poner. Y en los bares se entra sin mascarilla. Y los camareros muchas veces tienen muchos problemas para enfrentarse con determinada clientela, a determinadas horas más que a otras, por supuesto, tal. Tiene que haber una corresponsabilidad, lo que dices tú, no del gobierno y tal, sí, de la hostelería también, ¿no? El tema de la ventilación es fundamental.
y tenemos cantidad de bares donde la ventilación es complicada. Precisamente, Edurne, vamos a escuchar enseguida a Ana Beriain, que es la presidenta de la Asociación de Hostelería Navarra. Desde luego se ha valorado positivamente el acuerdo, o al menos ese contacto, ¿no? Esa conversación, más que acuerdo con el Gobierno de Navarra, y se ha dicho que se va a poner todo lo que sea de parte de la hostelería en relación con la ventilación, con la salubridad de cada uno de los edificios que albergan bares y recintos de hostelería, ¿no? Vamos a escuchar esas palabras que nos ofrecía Ana Beriain en nuestro informativo de hoy. A ver, el 25 abriremos terrazas si todo va bien. Sí que es cierto que tenemos una mesa de trabajo con el Departamento de Salud Pública y lo que queremos es ir avanzando y esperamos poder abrir cuanto antes los interiores, lógicamente. Vamos a poner todo de nuestra parte e invertiremos lo que haga falta en ventilación mecánica, en sistemas de depuración de aire, si es lo que hay que hacer y lo que plantea Salud, pero lo que queremos es abrir y por nosotros, desde luego, el esfuerzo no va a quedar en vano. Vamos a hacer todo lo que sea necesario, pero queremos abrir lo antes posible. Bueno, pues ahí tenemos ese anuncio de todo tipo de esfuerzos para tratar de calibrar esta situación, ¿no? La verdad es que nos ha llamado la atención, como comentabas también, Ángel, ¿no? La posibilidad de que el confinamiento domiciliario estuviera sobre la mesa, ¿eh? Es verdad que lo vivimos de forma complicada en el mes de marzo, que conocemos bien cuál ha sido esa situación que supone un gravamen importante a nuestra sociedad, desde luego en cuanto a las relaciones familiares, a las amistades y a la falta de contacto social, pero ahí ha estado sobre la mesa, ¿no? Así que atención, porque no nos podemos relajar en ningún caso. Así es, y cuando todo esto viene, cuando se habla de la presión hospitalaria, que ha comentado también Edurne, que estamos en una ocupación de UCIs importantes, una ocupación de hospitalizados importante, aunque sí que es verdad que va bajando muy poco a poco, pero ahí está el riesgo, ¿no? Que eso es lo que nos llevaría luego a un futuro confinamiento domiciliario. Por comentarle un poco al compañero Sergio, cuando ha hablado yo de la responsabilidad individual, siempre se ha dicho la responsabilidad colectiva desde la administración y la responsabilidad individual de los ciudadanos, porque sin la sinergia de los dos no vamos a ningún sitio. Y aquí nadie se pone medalla, Sergio. Aquí lo que es muy fácil es sentarnos en una silla y decir, hay que abrir el perímetro, hay que abrir los bares, nos tienen que dejar reunirnos con nuestras familias. No conozco a nadie que esté en este gobierno que no desee eso. Pero cuando empieza a haber contagiados, empieza a haber hospitalizados, empieza a haber ocupación de UCI y las presiones hospitalarias son las que son, hay que tomar decisiones difíciles, pero siempre pensando, como digo, en salvar a las personas. Es que no nos queda otra, que se podía haber tomado antes, pues bueno, yo lo que sí he visto es que todas las medidas que ha tomado Navarra la han ido tomando el resto de comunidades y me atrevo a decir de países. O sea, que no vamos tan desencaminados cuando dicen, es que para poder ir a Aragón no puedes entrar a Aragón, no puedes entrar al País Vasco, no puedes entrar a La Rioja, porque ellos han tomado las mismas medidas que nosotros. Entonces, dentro de los posibles errores que haya habido, yo creo que se han tomado las medidas que entendíamos o que entendían que era la manera más drástica de bajar esa curva, y vuelvo a repetir, parece que está dando resultados, pero no puede haber ni la mínima confianza, porque ya sabemos lo que nos pasó en verano. Y eso recordamos que hemos tenido días de más de 700 casos de contagio de COVID-19 y hemos bajado a más de 150. Desde luego se ha ido doblegando la curva de forma notable, ¿no? Pero hay que ponerle cara también, ¿no? a la enfermedad, por poner algunas caras conocidas. La consejera Ana Goyo, por ejemplo, que se encuentra hospitalizada en la UCI. Bueno, pues vemos caras conocidas, todos tenemos personas cercanas, en mayor o menor medida que han podido estar afectadas. Tenemos que concienciarnos más si cabe. Falta todavía concienciación en la sociedad, labor pedagógica por parte de las instituciones. ¿Qué echáis de menos en este sentido, ¿no? Con el fin de que todos podamos remar en la misma dirección? Fermín. Yo creo que claridad de criterios a la hora de poder establecer este tipo de medidas y ofrecerlas con el convencimiento absoluto de que son totalmente necesarias y de que van a ser positivas. Cuando se están diciendo en unos sitios y en otros que los mismos o distintos expertos, entre comillas, pretenden plantear unas cosas y en otros sitios otra, al ciudadano le llega una cierta desinformación y le llega, bueno, pues esto hacen allá, en un sitio abren los bares, en otro no abren, pues yo, ¿por qué no voy a decir? Tiene que haber criterios muy concretos, muy claros y muy contundentes. Y me parece que efectivamente en una pandemia de estas características, donde no se ve el final, donde la ciudadanía está empezando a tener un hartazgo, yo creo que de todos los aspectos, psicológico, material, etcétera, pues hay que
plantear claramente que lo que se hace porque es absolutamente necesario, que se va a exigir con toda rotundidad y que eso es lo mejor para que pueda terminar esta pandemia lo antes posible, que ya digo, uno de los problemas tremendos de ella es que no sabemos cuándo puede ser ese final, ni le vemos una perspectiva, porque el tema de la vacuna ahí está, pero ahí está, no sabemos cuándo. Hoy tenemos novedades también de la vacuna de Moderna, ¿no? Claro, que se habla de un 95% de efecto en positivo de esta vacuna. Que hasta que no se vacunen el no sé cuántos por cientos no va a tener tal, que hasta que no pase no sé cuánto tiempo desde la vacuna, que no se ven ni se plantean ante el ciudadano perspectivas de una mínima solución. Y lo que hay que tomar desde ahora son medidas, yo creo que drásticas, evidentemente, explicarlas muy bien, abonar o satisfacer muchas de las necesidades que estamos dejando pendientes, y la de los hosteleros es una muy importante, el empleo es otra también fundamental, y determinar de ahora en adelante, desde luego, como veníamos haciendo yo creo que la inmensa mayoría, que esto hay que tomárselo muy en serio. Ahí está el plan Reactivar, ese plan Reactivar Navarra, que también se pone en marcha para frenar de alguna manera pues la convulsión, ¿no? que ha supuesto la irrupción de esta pandemia. Veremos cuándo se vaya aplicando ya y sobre todo qué consecuencias va a tener en los diferentes sectores económicos de nuestra comunidad. Lo que está claro es que nos vienen meses muy duros en el tema del empleo y del cierre de empresas, ni más que ver el mercado inmobiliario cómo está, se están vendiendo bares, cómo los precios están bajando porque la gente tiene necesidad económica urgente, y yo creo que ese plan se va a quedar corto. Yo sí que quiero decir una cosa, claro que la gente muchas veces cuando el gobierno le dice una cosa le puede hacer caso o no. Cuando le dice 20 cosas en 20 momentos diferentes y cuando está oyendo 20 mensajes en 20 comunidades diferentes o en 17 comunidades diferentes, es más difícil que le haga caso. Cuando se le dice que hay un grupo de expertos y no hay grupo de expertos, ya es un poco más complicado. Y al final lo que denota es que hay una falta de honestidad con el público, con el ciudadano, y hay una falta de credibilidad. Y ante esa falta de credibilidad que percibe el ciudadano, no se fía. Y por eso pues tienden a no cumplir las cosas, ¿no? Y sobre todo eso pasa más en los sectores de población jóvenes, como se ha venido viendo en Navarra desde el principio del verano, y hasta que no se ha cortado no se ha podido cortar. Pero claro, el problema yo creo que es de credibilidad de los propios gobiernos. Sí, pero Ángel. Que vengamos ahora a decir que no hay una persona en Navarra que no sepa lo que sucede cuando nos reunimos en grupo, cuando hacemos botellón, cuando... No, me estás diciendo que los jóvenes están saliendo porque se sienten que no se aclaran con los mensajes que ha dado este gobierno. Que hay un problema de credibilidad. Pero que no es un problema de credibilidad, que yo digo que ahora mismo no hay una persona en Navarra que sepa los riesgos que conlleva el juntarte más de 6 personas, el hacer botellones, el meterte en sitios cerrados sin ventilación. O sea, que lo estamos viendo día a día. Yo creo que la gente que sale, por desgracia, o la gente que no cumple con esas cosas, es la gente que ha asistido toda la vida y que, por desgracia, como digo, no se conciencian como tiene que ser, pero que son conocedores de que los que están haciendo lo están haciendo mal. No tiene que ver nada con la credibilidad del gobierno o dejar de credibilidad del gobierno. Nos quedamos hoy con estas reflexiones, sin duda con el interés de seguir hablando de ello. Edurne, que nos quedamos casi ya sin tiempo, lo dejamos para la próxima tertulia. Qué duda cabe, todos aquí con mascarilla, nuestros invitados están ahora sin mascarilla, pero antes de levantarse de sus asientos se colocan la mascarilla, porque nosotros también aquí tenemos toda la responsabilidad de cuidarnos y cuidarles, ¿no? y cuidarnos entre todos nosotros, en definitiva. Hasta aquí nuestro tiempo de análisis en este lunes 16 de noviembre. Postres Tradicionales de Ulzama es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad. Cuajada, yogur, helado, queso. Cuidamos los detalles y elaboramos los más típicos postres de nuestra tierra. Postres Tradicionales de Ulzama, con un sabor excelente y máxima calidad. Seguimos adelante y les hablamos ahora de un reto que desde luego ha recorrido caminos y ha recorrido las diferentes redes sociales. Un reto solidario por la esclerosis. Le ponemos sin duda cara y voluntad a esta gesta. Vean. Si quieres mejorar tu cualificación profesional, promocionar o simplemente estar actualizado, ven a Macroimagen Online. Macroimagen Formación te ofrece una inmensa variedad de cursos diseñados para la mejora continua. Pensados para que tú puedas realizarlo donde quieras, cuando quieras y sin moverte del lugar donde te encuentres. Macroimagen.com. Cursos online que invierten en tu futuro. Formación financiada por el Servicio Público de Empleo.
La ELA existe, conócela, es el lema que ha acompañado el reto solidario Everesting, una iniciativa que han llevado a cabo un grupo de amigos para visibilizar esta enfermedad y recaudar fondos. Entonces pues se me ocurre hacer unas subidas, pues una especie de Everest, haciendo un poco la metáfora de que los enfermos de ELA pues cada día tienen un ascenso al Everest, pues eso, que es un esfuerzo enorme, acaban reventados y al día siguiente otro tanto. Entonces, un poco simbolizando eso, pues se me ocurre este reto o pedrada que es, pues eso, el Everesting y saliendo desde casa. El objetivo del reto era conseguir un ascenso de 8.848 metros de desnivel, lo equivalente a la altura del Everest, y recaudar la misma cifra para ANELA, la Asociación Navarra de Esclerosis Lateral Amiotrófica. Lo de la prueba deportiva ha sido una excusa para desencadenar en donde estamos. O sea, ahora el protagonismo es la respuesta de la gente y más con la situación que estamos viviendo tan difícil. Detrás de esta idea están amigos de Alberto Armendariz, mejor conocido como Chapela, afectado por ELA desde hace 2 años. Sí, bueno, desde que Chapela le diagnosticaron la ELA hace 2 años, pues nos metemos en todo lo que podemos. Entonces somos el grupo de amigos del pueblo y, bueno, y allegados, y vamos haciendo todo lo que se nos ocurre. Es una satisfacción poder ayudar en lo que podemos, que no es mucho, pero bueno, en lo que podemos. Y para la asociación, pues el hecho de darles visibilidad para que la gente lo conozca qué es la ELA, porque yo hasta hace 2 años no sabía lo que era, y apoyarles económicamente haciendo retos de este tipo, pues yo creo que es una parte importante para ello. En un ascenso simbólico que representa la subida diaria a la que se enfrentan los pacientes de ELA, Ángel Muñoz emprendía el reto el pasado 31 de octubre, logrando en 17 horas un desnivel de 7.200 metros en la Sierra de Reniega. El toque de queda les impedía completar la meta. Nos quedamos en 20 subidas, nos habrían faltado 4 más, pero bueno, no se podía, entonces pues, bueno, lo dejamos ahí. Nuestro objetivo es, bueno, nuestro objetivo y el de Bacayoco, claro, es que si llegamos a recaudar 8.848 euros, él vuelve a repetir el reto cuando las condiciones se normalicen, entre comillas, y pueda estar 24 horas seguidas o lo que le haga falta corriendo. Este fin de semana se llegó a la cima y se logró la recaudación de 8.848 euros para la asociación, porque este grupo de amigos tiene muy claro que ante la ELA rendirse no es una opción. Si quieres mejorar tu cualificación profesional, promocionar o simplemente estar actualizado, ven a Macroimagen Online. Macroimagen Formación te ofrece una inmensa variedad de cursos diseñados para la mejora continua. Pensados para que tú puedas realizarlo donde quieras, cuando quieras y sin moverte del lugar donde te encuentres. Macroimagen.com. Cursos online que invierten en tu futuro. Formación financiada por el Servicio Público de Empleo. Satisfacción de los firmantes. Satisfacción con el acuerdo presupuestario. Satisfechas con el acuerdo y con el valor político del mismo. Con mensaje para Navarra Suma incluido. Entendemos que es positivo que quien está en contra de este presupuesto, supuestamente, no lo esté por el contenido del mismo, que entendemos que lo ve positivo, sino por con quién se firma o se acuerda. Es lógica esa preocupación que tiene la derecha navarra, porque ve cada vez más lejos la posibilidad de volver al Gobierno de Navarra. Satisfacción también de los socios de Gobierno. Por un acuerdo que nos va a permitir acometer unas cuentas que son doblemente importantes. Nosotros nos vemos muy representados en ese presupuesto. Presentaremos enmiendas para mejorarnos. Y crítica de Navarra Suma. Es una gran irresponsabilidad que quien debería velar por el bienestar de Navarra, por su desarrollo económico, haya optado por profundizar, en fin,
en un acuerdo con aquellos que son sinónimo de ruptura desde el punto de vista de la convivencia y que son sinónimo de freno al desarrollo de esta comunidad. Las cuentas continúan su tramitación en el Parlamento. Próxima parada, el debate de las enmiendas a la totalidad, si las hay, el día 26. Debate de enmiendas presupuestarias con la mirada puesta en el 23 de diciembre, fecha posible de aprobación de las grandes cifras para Navarra. A partir de hoy vamos a ir conociendo la opinión de los diferentes grupos parlamentarios. Hemos escuchado en versión reducida, pero queremos profundizar más en las distintas miradas a esas cifras relevantes para el progreso de nuestra comunidad. Y comenzamos con la portavoz parlamentaria de Izquierda Esquerra, Marisa de Simón. Marisa, señora de Simón, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantada de estar aquí como siempre. Gracias por acompañarnos. Sin duda ha sido un fin de semana marcado por ese acuerdo presupuestario entre el Partido Socialista y EH Bildu, que conocimos el sábado a primera hora de la mañana. Hoy me gustaría recordar con usted las palabras de la vicesecretaria general del Partido Socialista cuando dice, Adriana Lastra, que Bildu apoye las cuentas es normalidad democrática y que la izquierda abertzale estar en las instituciones es un éxito. Desde este punto de vista político, cuando se habla tanto de presupuestos generales como de presupuestos de Navarra, ¿cómo lo ve? ¿Qué le parece esta apreciación respecto a EH Bildu? Pues me parece totalmente, me lo van a permitir los compañeros y compañeras del Partido Socialista, totalmente absurda e innecesaria, porque los presupuestos tienen un contenido determinado y los acuerdos, bajo nuestro punto de vista, se toman en torno a esos contenidos, ¿no? En torno a cada partida, en torno a cada programa, y uno está de acuerdo con el contenido, ¿no? Independientemente pues que se llame de una manera u otra. Y en este caso es de esperar que EH Bildu tenga más coincidencias, en particular con nosotros, en todo lo que tiene que ver con el contenido social, que con Navarra Suma, eso es evidente. ¿Estás satisfecha, por tanto, con ese acuerdo con EH Bildu, teniendo en cuenta que Navarra Suma ofrecía sus votos sin pedir nada a cambio, como así lo expresó el señor Esparza, y de alguna manera pudiendo así evitar, ¿no?, un planteamiento de cercanía con EH Bildu? Pues lo que decía, es que es ridículo apoyar unos presupuestos a ciegas. No sé, Navarra Suma sabrá, bajo el punto de vista de Izquierda Esquerra y el mío en particular, yo creo que los presupuestos hoy por hoy son unos presupuestos que van a permitir solucionar los problemas de la gente, tienen un peso muy importante en todo lo social. De hecho, el 80% del aumento del techo del gasto se va a destinar a educación, sanidad y derechos sociales. Y en cuanto a Bildu, pues hay elementos del acuerdo que nos gustan mucho, todo lo que tiene que ver con las mejoras en las prestaciones sociales, y hay otros que no nos gustan tanto, por ejemplo, el que hace referencia a esa especie de banca privada, no recuerdo ahora cómo lo denominan, una entidad financiera para que dé crédito a las empresas. Nosotros creemos que se quedan cortos, nosotros creemos que hace falta una banca pública para que también se pueda dar crédito a todas las familias que lo están pasando fatal. Y otra cosa que no me ha gustado demasiado es todas esas partidas chiquititas que se han destinado pues a mejoras en las escuelas, consultorios de los ayuntamientos que gobiernan, porque las necesidades están en todos los sitios. Pero aparte de esas dos cuestiones, el resto de los contenidos los compartimos. ¿Qué falta en estos presupuestos? Desde Izquierda Esquerra siempre se plantean la necesidad de hacer una diferente, ¿no?, reforma fiscal y de alguna manera gravar más a las rentas más elevadas. ¿En ese sentido qué falta? Sí, eso es lo que falta en estos presupuestos, porque estamos de acuerdo con el gasto en general. Pues habrá alguna matización o no, nunca van a ser nuestros presupuestos al 100%, pero lo que no compartimos es todo lo que tiene que ver con los ingresos, y en esta medida pues presentaremos enmiendas a la ley de acompañamiento. Nosotros creemos que en una situación en la que 500 millones de euros, 1.000 millones de euros en 2 años van a responder a la deuda, nos parece que es totalmente urgente y necesario hacer una reforma fiscal para gravar a los grandes beneficios empresariales y a la riqueza. O sea, no estamos hablando, por mucho que se empeñe el Partido Socialista o Navarra Suma, Izquierda Esquerra quiere subir los impuestos a la clase trabajadora. No. Más bien todo lo contrario. Lo que creemos es que es el momento de avanzar en más justicia fiscal, y desde luego quien está ganando muchísimo dinero, pues al menos que contribuya, que se acerque su contribución a lo que contribuye la renta de un trabajador o una trabajadora media. La deslocalización
deslocalización de empresas también está muy presente en esta legislatura. Tenemos casos muy cercanos, como puede ser Gamesa, como puede ser Trenasa, aunque hay movimientos en este sentido en favor de los trabajadores. ¿Cómo se va a evitar esa deslocalización de empresas de alguna manera sin evitar también que las empresas vean a Navarra como un lugar interesante para implantarse? Pues es que es absolutamente necesario poner condiciones a las ayudas públicas. Bueno, en el caso de Gamesa esta ley no iba a afectar, pero sí que puede afectar en el caso de otras empresas que están instaladas en Navarra y reciben subvenciones públicas. Entonces, esas subvenciones públicas, bajo nuestro punto de vista, tienen que condicionarse a dos cuestiones: al empleo de calidad, al mantenimiento del empleo y desde luego a que esa empresa pues no se vaya dentro de 2 años o 3 para que esa ayuda que ha prestado, que es de todos y de todas, ha salido de los bolsillos de todos y de todas, pues vaya a otro lugar, ¿no? Nosotros creemos que las ayudas públicas deben revertir en el desarrollo económico de Navarra y deben revertir en el desarrollo empresarial de nuestra comunidad, no para irse fuera. Hay infraestructuras clave también y que también se contemplan de una y otra manera en este plan de presupuestos, y son, por ejemplo, el tren de alta velocidad y el canal de Navarra. ¿Cuál es la postura de Esquerra en este sentido? ¿Hay que impulsar estas infraestructuras en favor del progreso de nuestra comunidad o no suponen progreso? El canal de Navarra sí, y quizás no, seguramente nosotros habríamos hecho otro tipo de proyecto, pero ya el canal de Navarra es una infraestructura que ya ha comenzado y en ese sentido entendemos que es necesario abordar esa segunda fase, que por cierto no lo quiero olvidar, pero que fue Unión del Pueblo Navarro quien la paralizó en favor de ampliar la primera, pero en todo caso estamos totalmente de acuerdo y además creemos que hay un trabajo muy importante hecho en la legislatura pasada con ese estudio que se hizo tan profundo, con aquellas 3 alternativas, ¿no? Que consideraban tanto la rentabilidad social como económica, como medioambiental, y en este sentido creemos que cualesquiera de las soluciones era buena, pero yo creo que la que se ha tomado es la mejor y en ese sentido totalmente de acuerdo en el canal de Navarra, porque evidentemente el llevar agua de boca a la ribera y de riego es una necesidad, lo era hace 10 años y lo es ahora. Respecto al tren de alta velocidad no estamos para nada de acuerdo. Seguimos convencidos y convencidas que es una infraestructura totalmente inútil, totalmente obsoleta. No lo decimos nosotros, lo dicen incluso organismos nacionales e internacionales. No tiene ningún sentido gastar esa millonada en un tren de alta velocidad que, insisto, va de ningún sitio a ninguna parte, porque eso nunca va a funcionar, y debería invertirse en modernizar la red actual, la red convencional, que nos permitiría conectarnos con Francia, conectarnos con el Mediterráneo y además transportar viajeros y mercancías, porque el problema más grave del transporte es el transporte de mercancías, que está contaminando muchísimo porque se realiza en camiones, ¿no?, por transporte rodado, y evidentemente una de las funciones fundamentales del ferrocarril es transportar esas mercancías. Hoy hemos conocido, señora de Simón, los 20 millones para el sector de la hostelería. Se duplican, por tanto, las ayudas tan reclamadas por un sector, desde luego, que ha sufrido un golpe muy notable, ¿no? Y es lo que ha decidido el Gobierno de Navarra y que ha dado a conocer este mediodía. ¿Cree que es acertado ese planteamiento, esos 20 millones para este sector, que sin duda alguna está en una situación muy inestable ahora mismo? Efectivamente, nosotros lo hemos reclamado y hemos tenido conversaciones también con el Partido Socialista en este sentido y nos parece un asunto de primera necesidad. Creemos que la hostelería, los bares no van a estar en funcionamiento de una manera normalizada, es que no deben de estarlo. Los datos han demostrado que la decisión de cerrar, de restringir las relaciones sociales en casa también, ¿no?, y las relaciones sociales en la calle han tenido un efecto que se esperaba en 2-3 semanas y por lo tanto esto va a continuar así, y eso quiere decir que el Gobierno debe ayudar. Claro que se debe ayudar con fondos públicos a aquellos sectores que están pasando lo peor, y claro, no estoy pensando solamente en los grandes restaurantes, es que estoy pensando en cualesquiera de los bares de barrio
que es el sustento, ¿no? El sustento para muchas familias de Navarra, por lo tanto totalmente de acuerdo en esa medida. Nos quedamos con esta mirada que hace Izquierda Esquerra a través de su portavoz parlamentaria Marisa de Simón a las grandes cifras de Navarra, que bueno, pues iremos conociendo con más detalle. Lo vimos en el debate de presupuestos en el Parlamento, sigue ahora su cauce y veremos si pues al final ya del mes de diciembre tienen ya ese ok definitivo. Marisa de Simón, muchísimas gracias por acompañarnos. Hombre, gracias a ti y a todos vosotros, siempre es un lujo venir aquí. Gracias de verdad y también encontrarnos. Gracias, Marisa. Bueno, nosotros seguimos y además ahora con un punto solidario que nunca falta en nuestro programa, como bien saben ustedes. Es una semana relevante para el Banco de Alimentos de Navarra, que está ayudando a miles de familias a sobrevivir en este tiempo de pandemia. Atención a esa gran recogida, vean. Sí, claro que sí, tenemos que ayudar entre todas y todos al Banco de Alimentos porque nos pide ayuda, porque muchas familias lo reclaman, verdaderamente lo necesitan. Hoy saludamos a Marisol Villar, que es la responsable de colectas del Banco de Alimentos. ¿Qué tal, Marisol? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Bienvenida, gracias por estar aquí. Con nosotros también está Joaquín Fernández, que es el presidente del Banco de Alimentos. ¿Qué tal, Joaquín? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás? Con los chalecos propios Con los chalecos propios para que se vea que somos de la casa, que llevamos la marca garantizada. Exactamente, es importante, ¿no? La imagen también cuenta. Exactamente. Y además así, de alguna manera, bueno, pues se asocia directamente con esta labor solidaria. ¿Por qué es tan importante esta semana? ¿Cómo podemos ayudar a pesar de estar en tiempos de pandemia y que nada es igual? ¿Cómo os ayudamos y nos ayudamos entre todos? Si me perdonas, Marisol, te contesta ya lo que es el tema. ¿Por qué es importante? Es importante porque cuando empieza la pandemia, nosotros estábamos dando de comer a 22.000 personas en Navarra. Esto era aproximadamente sobre el mes de febrero. Llegamos ahora, en estas fechas ya, y estamos dando a 25.000 personas. Se han comido más de 3.000 personas. Durante la pandemia, la verdad es que tuvimos una ayuda muy importante de muchos organismos, la Dirección General del Interior del Gobierno de Navarra, la Guardia Civil, Correos, la DIA, Asbona, Cruz Roja, y aún me dejaría alguno más, que tuvimos que cambiar, tuvimos que reinventarnos también nosotros y hacer, en vez de llamar a las entidades que reparten, que vinieran a recoger, lo que en el banco se hacían eran cajas para cada familia. Según el número de miembros de la familia, se hacía el número de cajas. Claro. Y luego estas entidades que he dicho las repartían a domicilio. Claro, es un cambio de sistema obligado también por las circunstancias, ¿no? Y está claro por evitar el contagio, por evitar, bueno, pues que se propague la pandemia, ¿no? Sin duda, Bueno, pues fue una buena iniciativa, tuvo su resultado y la de esta semana, todavía tiene que tener más resultados. Y por eso estáis aquí, Marisol. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo hacemos el donativo en la caja de los supermercados a los que vayamos a comprar? Cuéntanos. A ver, tenemos 3 formas de donar. Una es en los supermercados, que este año, al no poder hacerlo presencialmente, físicamente, cogiendo los alimentos, antes no sé si recordáis que había 3 cadenas que se podía hacer entrega de bonos y tal. Bueno, pues este año se pueden hacer en todos los establecimientos. A la hora de llegar a caja, es decir, quiero la cantidad que quieras donar. Es importante que guardemos, si lo hacemos por medio de la caja en el supermercado, que guardemos el ticket y ese ticket con nuestro nombre y DNI lo hagamos llegar al banco. Se puede hacer llegar fácil, con una foto en WhatsApp o al correo electrónico del banco o por correo normal también. Exacto. Otra forma de donar es haciendo una transferencia a cualquiera de las 4 cuentas que tenemos en el banco, que si entramos en la página web nuestra aparecen ahí.
Y otra nueva forma de donar que hemos puesto en marcha este año, que es una pasarela de pago dentro de la misma página web, que ahí también podemos elegir la cantidad que queramos donar y directamente, una vez que hayamos hecho la donación, bueno, si queremos desgravar nos piden los datos y una vez que acabamos ya la donación, automáticamente genera un correo electrónico a esa persona dándole las gracias y diciéndole cuánto dinero ha puesto, lo que ha colaborado. Es un justificante del ingreso que ha hecho. Perfecto, pues esa es la dinámica que es más que sencilla, todos somos capaces y todas de llevar a cabo esto y somos tierra de empatía y de generosidad y somos solidarios y Navarra desde luego lo viene demostrando año tras año. Pedimos un esfuerzo más, ¿verdad, Joaquín? A quienes, bueno, pues tenemos la oportunidad de seguir trabajando, de ingresar, bueno, pues tenemos que ayudar a personas que verdaderamente, y son 25.000 familias las que necesitan del Banco de Alimentos para comer, o sea, para sus necesidades básicas, ¿no? Vamos a apelar de verdad al corazón de quienes nos están viendo porque es imprescindible. Es imprescindible. Son 25.000 personas a día de hoy, ahora. ¿Qué estamos preveyendo? Pues que con los ERES, los ERTES, la economía sumergida que ha aflorado, todas esas personas que estaban trabajando sin contrato, cuidando ancianos, etcétera, no cobran, no tienen dinero, entonces tienen hambre, lógicamente tienen que comer. En la campaña de mayo pedíamos a la sociedad, que era parecida a esta, que en vez de dar los alimentos, pues pedíamos unos 350.000 euros para poder comprar las 240 toneladas de alimentos que podemos recoger en una gran recogida. La respuesta de los navarros fue magnífica, recogimos $500.000 euros. O sea, impresionante y además, bueno, es que hace poco, ¿verdad, Joaquín? Escuchábamos y fuisteis tan generosos de agradecer a toda la sociedad, ¿verdad? A través de las redes sociales, de los vídeos, pues decir gracias, ¿no? A toda una sociedad solidaria. Aquí tenemos la gran recogida de alimentos, con su imagen también claramente, con esas 3 fórmulas para poder apoyaros y lo importante, que esta semana es clave, desde hoy y hasta el día 21 de noviembre, ¿verdad, Marisol? Lo bueno es que normalmente las grandes recogidas son solamente viernes y sábado. Bueno, en esta ocasión, como es muy especial, pues se ha alargado durante toda la semana. Así que vamos a ver si entre todos hacemos un empujón fuerte. Sin duda. Encontramos el momento cuando compramos o entramos en la página web y hacemos ese algo desembolso. Más, porque vamos a tener bastante más gente. Entonces, lo que la gente respondió con ese $500.000 y luego eso, las personas físicas, porque luego lo que son entidades, fábricas y tal que nos donan alimentos, la respuesta fue similar, magnífica. O sea, que tuvimos alimentos para repartir sin tener que recortar a nadie nada. Perfecto, pues nos quedamos con ese mensaje, ya no tenemos mucho más tiempo para seguir charlando, aunque ya sabéis que siempre tendréis la puerta de Navarra Televisión abierta, por supuesto, con todo el trabajo que desarrolláis vosotros y todos los voluntarios y voluntarias de Navarra, ¿no? Y vuestro equipo. Gracias, Marisol y Joaquín, por venir. A ti. Gracias a vosotros. Y hasta pronto, que sea un exitazo, que superemos, por supuesto, las cifras. Gracias, de verdad. Gracias. Bueno, y nosotros hablamos de los hábitos de consumo hoy también, tenemos esa parte solidaria y sabemos que los hábitos de consumo pues varían. Tengan en cuenta que hoy les hemos preguntado, seguimos preguntando en nuestra página web, en la página web de Navarra Televisión y en las redes sociales de esta casa, si la pandemia ha hecho también que cambien sus hábitos de consumo. Sepan que 6 de cada 10 navarras y navarros han modificado su forma de comprar y también varían los productos. Tengan en cuenta, por ejemplo, yo creo que lo habrán percibido, ¿verdad?, que la mascarilla ha hecho que, por ejemplo, bajen las ventas de perfumes y también del uso de las barras de labios, en nuestro caso.
Y de la modificación de esos hábitos de consumo a la hostelería. Ya ven ustedes ese cerrojazo que se mantiene en este sector. Hoy hemos sabido que Navarra prorroga las restricciones un mes y abre la puerta a flexibilizar el cierre de la hostelería. Se mantiene hasta el 18 de diciembre el confinamiento perimetral y la limitación de reuniones a 6 personas. Son las novedades que hoy nos ha aportado el Gobierno de nuestra comunidad. ¿Qué pasa? Bueno, hasta aquí llegamos, como siempre, agradeciéndole su compañía, su confianza, su presencia, siempre pendientes, por supuesto, de toda la actualidad que vamos desgranando y analizando en nuestro magazine. Volveremos mañana, como siempre, a la misma hora, pero siguen acompañados de Navarra Televisión y toda la información también está en nuestra página web actualizada cada momento. Que disfruten. Volvemos muy pronto. Adiós.